¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos ya en la definición del Mundial de Clubes. Estamos entrando en el último tramo ya. Tenemos un finalista y no es el que muchos de ustedes pensaban, ni yo tampoco, y no es el que muchos de ustedes piensan todavía, tal vez cuando están viendo este video. No lo sé, pero les digo, no es el Flamengo. El Flamengo no será finalista de este Mundial de Clubes con toda la inversión que hizo, con los pedazos de jugadores que tiene, porque realmente impresionante. Uno lo ve a Pedro, autor de los 2 goles de su equipo frente al Al Hilal, y dice, bueno, desde ya cómo Pedro no jugó de titular en el Mundial. Pero hay tanta gente que tiene Brasil que, bueno, se puede entender desde ahí. Pero bueno, Flamengo tiene un equipo realmente tremendo y sin embargo no solamente perdió 3-2 frente al Al Hilal de Arabia Saudita, sino que por momentos fue vapuleado, realmente vapuleado. Hablaba con el hijo de Ramón Díaz, que es el técnico argentino del Hilal, Emiliano Díaz, y le decía, ¿ustedes le podrían metido 7 goles al Flamengo? Me dijo, sí, 7 o más. Lo que les digo, no les estoy mintiendo, 7 goles o más. Cuando el partido estaba 3-1, ya en el segundo tiempo, con Flamengo, lógicamente, desesperado por tratar de descontar, porque los minutos pasaban, ahí tuvo tantos contragolpes Al Hilal que lo pudo haber ganado por goleada, mano a mano con el arquero, más de una vez, más de 2 veces, 3 veces, pero claritas situaciones de gol, no situaciones de gol más o menos, un tiro al lado del palo, no. Mano a mano con el arquero y tirándola mal, o sacándola a la línea a un jugador de Flamengo, o tirándola al lado del palo. Tremendo, realmente tremendo. Lo de un equipo, me quiero detener acá, de Al Hilal, que puede ser sorpresa, pero a medias. El Al Hilal es el campeón de la Champions League asiática. Fue el campeón de la Copa de Asia, de la Copa de su país, de Arabia Saudita. Fue campeón de la Liga de su país, de Arabia Saudita. Es la base de la selección de Arabia Saudita que le ganó a Argentina. El único partido, no solamente que Argentina perdió en el Mundial, hay que aclarar, es el único partido que Argentina perdió en 40 que jugó en todo el ciclo de Scaloni, prácticamente desde que perdió en 2019 con Brasil aquella semifinal de la Copa América, la anterior a la que ganó. Es decir, que estamos hablando de un equipo fuerte, es un equipo fuerte que tiene 3 o 4 jugadores muy importantes. El arquero titular, por ejemplo, que no estaba, el arquero titular de la selección de Arabia Saudita, no es titular en este equipo, Al Hilal, porque me decían que el arquero que está atajando es todavía mejor o que está en un mejor momento. Está en el banco de suplentes. Es decir, que realmente tiene una cantidad de jugadores muy importantes. Al-Tazawi, que es el jugador que marcó los 2 goles, los 2 de penales, ¿cierto? Es un jugador de muchísima clase, un jugador de muchísima clase. Y ni hablar de los extranjeros, ni hablar de los extranjeros. En este caso, el gran partido lo hizo el argentino Luciano Vietto, que no venía hasta acá siendo una gran estrella. De hecho, estuvo en el partido, como les conté, contra Wydad Casablanca por los cuartos de final en Rabat. Y en ese partido Vietto entró al final. Fue decisivo porque fabricó el penal, de alguna manera, se entiende en el buen sentido, pero bueno, jugó pocos minutos. Entonces yo le pregunté a Emiliano Díaz, al ayudante de campo y además hijo de Ramón Díaz, ¿por qué Vietto había jugado poco el partido anterior? Pensé que era un problema físico y su respuesta fue no, fue un problema táctico, simplemente una decisión de mi papá de no ponerlo en ese partido hasta el final. Bueno, evidentemente Ramón Díaz, que también después me voy a detener en él, trabajó mucho en el sentido de tener a los mejores jugadores dispuestos para los partidos finales de este Mundial. Se juega mucho en imagen, muchas cosas este ciclo, porque no llegó bien el Hilal a este torneo, llegó con muchos problemas de todo tipo, y un jugador muy importante de este equipo es Mohamed Cano. Mohamed Cano no jugó en el partido frente a Flamengo, es unas grandes estrellas, y también lo fue contra Argentina en el Mundial, y no jugó porque estaba suspendido para este partido por una expulsión en el partido anterior. Raro, porque Mohamed Cano fue expulsado las 3 veces que jugó Al Hilal el Mundial de Clubes, y en la misma situación, en los mismos cuartos de final. Bueno, una cosa muy extraña. En este caso otra vez fue expulsado, o sea que Al Hilal no digo que haya dado una ventaja, pero para un equipo que juega contra un poderoso contra el Flamengo, no tener a una de sus estrellas como Mohamed Cano es importante. Bueno, volviendo a los jugadores extranjeros, que tiene muchos, este equipo del Hilal, 5 importantes, por lo menos Marega, un jugador fornido que muchos lo habrán visto seguramente en el Porto de Portugal. Está el caso de Igalo, el centro delantero, realmente muy importante también. Ni hablar de los sudamericanos, Gustavo Cuellar, Andrés Carrillo, bueno, cantidad de jugadores realmente muy importantes, pero creo que Vietto en este caso fue el más decisivo, porque le hicieron los 2 penales.
también nos vamos a detener ahora en eso inmediatamente. Y además un golazo. El de Vieto fue realmente un golazo. Pero Vieto no jugó de 9. Vieto no jugó de 9 en este partido. Ramón Díaz dijo en la conferencia de prensa, muy bien lo aclaró, que en este caso, versátil, como es Ramón para esta clase de partidos, utilizó un esquema de 4-4-1-1, porque le convenía más y explicó por qué. Porque él estuvo observando que el Flamengo no sale muy bien con la pelota en los pies, que tenía realmente endeblez allí en esa zona media, por decirlo así, entre los centrales y el volante central. Había una zona ahí, un espacio entre ellos, que fue muy bien aprovechado por Vieto, colocándose para molestar en esa situación para abastecer al 9. Entonces jugó con 4 volantes atrás de Vieto y 4 defensores, y creo que como casi siempre ocurre, Ramón Díaz acertó. Porque Ramón Díaz es un entrenador bastante más sencillo de lo que la mayoría es hoy, o por lo menos del discurso que se tiene hoy, que es un discurso cientificista del fútbol, con el que yo, como ustedes saben seguramente, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que el fútbol sea ciencia pura. El fútbol es un juego primero. El fútbol puede agregársele cuestiones científicas, como no, pero el fútbol es primero que todo un juego. Si no sabemos a qué jugamos, todo el resto para mí no tiene sentido. Lo principal es saber a qué se juega. Una vez que uno sabe a qué juega y tiene los jugadores apropiados para lo que quiere jugar, ahí le agrega todo lo que ustedes quieran, un montón de elementos. Podemos hablar del rival, podemos hablar de los jugadores que tenemos, de qué sistema vamos a utilizar, cuál es el más apropiado, cómo se aprovecha, como en este caso hizo Ramón Díaz con Flamengo, cómo se aprovecha alguna debilidad del rival, las fortalezas propias. Le hicieron una pregunta, fíjense qué interesante, a Ramón Díaz sobre los jugadores de Flamengo. Le preguntaron a los jugadores que tienen Al Hilal que jugaron en Flamengo o que jugaron en el fútbol brasileño, como es el caso de Michel o como Gustavo Cuellar, por ejemplo, que se conocían entre sí. Entonces le preguntó si había hablado con estos jugadores sobre aquellos que fueron compañeros. La respuesta a Ramón Díaz, en lugar de decir sí, sí, como dirían tantos técnicos, la mayoría dirían esto: sí, sí, por supuesto que estudié a fondo al Flamengo y me hablaron y pregunté todos los detalles. ¿Saben cuál fue la respuesta de Ramón Díaz? No hablé mucho, porque a nosotros lo que nos interesa es Al Hilal primero, no tanto el Flamengo. A nosotros nos interesa cómo jugamos nosotros. Entonces, sí, sí, por supuesto que Flamengo era el rival y semifinal de un Mundial de Clubes, pero a mí lo que me importaba era Al Hilal. A mí me parece una excelente respuesta, porque hoy por hoy en el fútbol no se utiliza mucho eso y Ramón Díaz pertenece a una línea clásica del fútbol, una línea, si quieren, un poco más añeja, no de la actualidad, no de tanto recurso científico, no de justificar cada acción del trabajo de la semana, sino más bien jugar al fútbol. Y los equipos de Ramón Díaz juegan primero al fútbol y después viene todo lo demás, como estos detalles de dónde se movió Vieto, de qué sistema utilizó, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, sino que lo hizo ante un equipo brasileño, de estos que se dedican y que normalmente juegan al fútbol, como es el caso de Flamengo, que es un equipo poderoso, sí, pero acá me voy a detener también porque la prensa brasileña hizo mucho hincapié y fuentes también del club me dijeron que había algún problema con este equipo, que era un problema de pretemporada. Es decir, acá lamentablemente el Mundial de Selecciones, el Mundial que se jugó en Qatar, alteró el calendario en todos los sentidos. Pero no solamente para los europeos. Fíjense el caso de Flamengo. El Flamengo estaba preparado para jugar un mundialito de clubes, como el que se está jugando ahora en Marruecos, para fin de año. Este mundial correspondía a fin de 2022. Con el mundial que se juega a fines del 22, empujó al mundial de clubes a principios del 23. A febrero de 2023. ¿Qué pasa con esto? Flamengo hizo una pretemporada en enero, hubo un descanso de los jugadores. En Sudamérica no es como Europa, terminó el año. Entonces descansó el Flamengo después de haber terminado el Brasileirao y que sus jugadores, los pocos que aportó para el Mundial, también descansaron. Volvieron en enero a la pretemporada. El equipo en febrero, un equipo sudamericano, está más duro. No está igual que un equipo en competencia de todo el año. Entonces, Flamengo se notó esa lentitud. Yo veía, por ejemplo, que Ayrton Lucas y David Luiz, cuando salían jugando de atrás, estaban realmente muy lentos. Estaban lentos. Los pases eran entre sí, caminando, costaba bastante salir. Yo creo que eso fue bien explotado por un equipo muy trabajado, que además con una gran recuperación. Ramón Díaz hizo mucho hincapié en los días de recuperación que estuvo este equipo y en el gran trabajo que hizo de paso a paso para que todos los jugadores extranjeros, todos los jugadores que estuvieran físicamente mal, se recuperaran y llegaran bien a la fase final, que es un poco lo que termina pasando. Lo cierto es que Al Hilal dio el primer gran impacto de este Mundial de Clubes,
ya eliminó al Wydad Casablanca ante 40.000 personas en contra en Rabat, en cuartos de final. Ahora elimina al Flamengo no solamente ganándole, sino que por momentos estuvo 3-1 y, como digo, pudo haberlo goleado. Al final Pedro disminuyó la cifra, acercó un poco el marcador al Flamengo, maquilló bastante el resultado final con un 3-2 que lo termina determinándole una cierta dignidad mayor al Flamengo pese a la derrota. Y después está algo que no me quiero olvidar que había dicho de lo que iba a hablar, que es el tema penales y del tema VAR también. ¿Por qué? Porque es cierto también, en esto hay que hacer la salvedad, como si fuera un asterisco y una llamada al pie, que a los 2 minutos del primer tiempo ya ganaba Al Hilal 1-0 con un penal que para mí es, si vamos a empezar a cobrar esos penales, ¿qué quieren que les diga? Lo hablamos con muchos colegas que como yo peinan canas y que hace muchos años que trabajan de varios países en distintos idiomas, y todos decíamos lo mismo. El fútbol que estamos viendo en estos años no es el deporte que vimos antes. Este es otro fútbol, o es otro deporte si quieren, también llamado fútbol, pero no es lo mismo que un jugador, hoy por hoy, un tipo como David Luiz, altísimo, que lo está viendo de cerca, realmente es una torre. Un tipo de Luis se te acerca y en un fútbol, un deporte de roce físico, te contacta y pone el pie y porque te rozó, te caes y cobran penal y bueno. Sí, bueno, reglamentariamente puede ser, es como la pelota le pegó en la mano y es penal. Sí, el tipo estaba de vuelta, le pegó en la mano, no estaba viendo la pelota y le pegó en la mano y no solamente cobran penal, sino que le sacan tarjeta. ¿Cómo le van a sacar tarjeta a un tipo que no tiene ni la menor intención de tocarla con la mano? Le pegó en la mano y hoy cualquier mano es penal, cobrar el penal, pero tarjeta por eso. Es decir, por eso digo, el fútbol a mí me parece que hoy perdió un poco el sentido porque se perdió la idea de lo que es la intención. Cuando no se sabe lo que es la intención o cuando no se entiende bien cuándo es falta y cuándo no, cobramos todo por las dudas. Y cuando cobramos todo por las dudas, lo que denotamos es que no sabemos mucho de lo que estamos cobrando. Que como tenemos miedo de equivocarnos, por las dudas el reglamento nos ampara y nos hace cobrar todo como si fuera. Me parece que eso es otro deporte. Ya estamos entrando en una situación en la que cualquier falta es penal, vamos a salvar y uno piensa, bueno, el árbitro no lo vio bien y cuando vaya a una cabina con 5 tipos que lo ven fríamente y con 70 ángulos, van a decirle que se equivocó. Va y lo ratifican todos otra vez. Y bueno, yo por eso digo, ojo que estamos ante una situación muy complicada. Normalmente estos torneos cortos, la FIFA los utiliza para experimentar. ¿A qué voy con esto también? Muchos de ustedes sabrán, y si no les cuento, que una medida que tomó la FIFA en este Mundial de Clubes es que por primera vez, igual que el rugby y que otros deportes, el árbitro en micrófono explica a todo el estadio qué quiso cobrar. Es decir, se puede saber con explicación qué cobró en cada penal. Bueno, hubo 2 penales en este partido. En el primer penal el árbitro no explicó nada. Absolutamente nada, nada de nada sobre qué cobró y qué no cobró. En el segundo penal sí que lo explicó, muchos lo escucharon, otros no lo escucharon, pero por lo menos dicen, porque yo no lo escuché de mi lugar, pero otros colegas sí, que explicó por qué fue penal. No sé qué habrá explicado de por qué fue penal. Para mí los 2 penales que dieron al Hilal fueron bastante dudosos, bastante al límite. Pero bueno, me parece que eso, después escuché a Víctor Pereira, al técnico portugués, por ahora del Flamengo, pongo bien grande letra de molde, por ahora sigue siendo Víctor Pereira el técnico del Flamengo, vamos a ver cuánto tiempo más, después de haber perdido la Supercopa de Brasil contra el Palmeiras y después de haber perdido el pase a la final del Mundial de Clubes, pero bueno, por ahora es el técnico y Víctor Pereira se quejó del arbitraje y se quejó de los penales. Puede ser. Tiene su razón, porque además pudo poner nervioso el primer penal a 2 minutos en contra y un gol en contra tan rápido. Pero, a ver, me parece a mí que el Flamengo no se puede estar quejando después del vapuleo que recibió por momentos en el partido. No puede quejarse y atribuirle todo a los penales. Los penales fueron importantes desde ya. Condicionaron un poco la actitud del equipo y puede ser. Pero es un equipo lento, un equipo sin tanto fútbol, duro, como dije, por la pretemporada, y que me parece que estaba un poco nervioso también porque no esperaba que un equipo rival del fútbol asiático, un equipo árabe, le pudiera complicar las cosas como el Hilal. En definitiva, me parece que más allá de lo que pase a partir de ahora con el Al Hilal, porque en la final podría enfrentar en un clásico regional, ¿no? Contra el Al Ahly tal vez de Egipto, que lo veo difícil, pero podría ser, o contra el Real Madrid, a mí me da la sensación de que ya este Mundial de Clubes coloca o recoloca a Ramón Díaz en el primer plano, ¿no? Como técnico. Ramón Díaz en este momento junto con Gallardo y Bianchi están con los mismos títulos, segundos entre todos los técnicos argentinos que ganaron títulos, a un título de Leño Herrera, del mago Leño Herrera, que en los años 60 ganó muchos títulos con el Inter y también dirigió al Barcelona.
Y atención, porque como digo, Ramón Díaz es un tenco de otra línea, más sencilla, más clásica, pero que me parece que es un tenco que da para mucho más todavía, un tenco bicho, un tenco argentino de estos vivos, que se la saben todas, que conocen muy bien a los rivales, que saben dónde duele, no por nada ganó Copa Libertadores, no por nada ganó la Champions League Asiática. Me parece que Ramón Díaz está para mucho más y este Mundial de Clubes, pase lo que pase a partir de ahora, ya lo coloca en un lugar superior. Espero que les haya gustado este video, les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.